Bueno, pues como os decía, muchísimas gracias por la invitación a participar otra vez en la Universidad de la Experiencia. Veo caras conocidas, yo creo que en alguna ocasión sí que os he visto a algunos de vosotros en algunas de las clases de visión, y hoy, bueno, pues quería hacer un poco una recopilación de, como veis, el sistema visual humano, que seguramente ya me habéis oído hablar de algunas de estas cosas, pero bueno, a lo mejor surgen otras cosas, otras cuestiones de las que no hemos hablado, porque sí que quiero centrar estas dos sesiones en cosas que, por ejemplo, sobre todo en las virtudes de nuestro sistema visual y los defectos. ¿Se oye? ¿Se oye aunque no tenga el micrófono? Sí. Vale. ¿Mejor lo quito? ¿Mejor? A ver. ¿Cómo? Es que si no, no se va a ver la pantalla. ¿Sí? ¿Así veis bien la pantalla? ¿Me oís? ¿Me oís aunque sea sin micrófono? ¿Sí? Bueno, yo voy a intentar hablar un poquito alto. Si guardamos silencio, yo creo que sí que se escucha al fondo, ¿no? ¿Se oye? Vale, bueno, entonces yo tengo mucha potencia. Llevo 2 horas hablando también con los alumnos de 18 años. Yo creo que aquí me vais a escuchar mucho mejor que los alumnos de 18 años, seguro. Porque seguro que me atendéis mucho mejor y mucho más. Bueno, como os decía, en algunas ocasiones en el itinerario de ciencias he contado sobre el sistema visual humano, algunas cuestiones sobre cómo vemos, o qué cosas no vemos y qué cosas ven, por ejemplo, otros seres vivos, y también sobre patologías visuales. Entonces, hoy, como decía, quiero hacer en estas 2 sesiones un resumen sobre las cosas, nuestras virtudes, las virtudes de nuestro sistema visual, y en la siguiente sesión veremos nuestros defectos. ¿Os parece bien así? Las cosas que sí que vemos y que se nos dan bien, y nos vamos a comparar, como, por ejemplo, con algunos animales, con cómo de bien o cómo de mal ven algunos animales, y en la siguiente sesión, en la de la semana que viene, vamos a ver pues algunos de nuestros problemas visuales, ¿vale? Sobre todo centrándome en lo que más conozco, que son algunas de las patologías de retina con las que trabajamos nosotros en el Instituto de Neurociencias. Entonces, para los que no me conozcan, he traído un poco un resumen de, como ya os he contado Maritere, un resumen un poco de mi trayectoria, pero bueno, supongo que todos vosotros, que si sois de aquí, conocéis muchos de estos edificios que os voy a enseñar. El que tenéis a la izquierda y a la derecha, esos 2 edificios pertenecen a la Facultad de Biología, que está en el campus de Ciencias, que está al lado de Medicina, está allí de todos esos centros de docencia, porque bueno, son las facultades que tenemos relacionadas con ciencias. Este es el Dioscórides y ese de allí es la Facultad de Biología, el aulario, que es donde vengo esta mañana estaba allí, con los alumnos de Biología, que es donde yo doy clases de biología celular. Hablo de las células y también de la neurociencia de la visión. Pero realmente la investigación se lleva a cabo en este centro de investigación, que supongo que también lo conocéis, y si no lo conocéis os invito a que paséis por allí a verlo, el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Y allí pues somos como unos 80 investigadores aproximadamente que nos hemos especializado en distintas áreas de las neurociencias. Seguro que son algunos de mis compañeros de investigación, como por ejemplo José Ramón Alonso, que seguro que lo conocéis, que es compañero de departamento y también investiga en neurociencias en este centro de investigación. Y como os decía, pues nosotros en mi laboratorio nos hemos especializado en patologías visuales. Sí que veis la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. Nuestro laboratorio se llama Trastornos Degenerativos del Sistema Visual. Como ha dicho antes María Teresa, yo no soy oftalmóloga ni soy óptica optometrista, pero sí que me he dedicado durante toda mi trayectoria investigadora al sistema visual. Digamos que he estudiado algunas de las patologías visuales más prevalentes hoy en día. Y bueno, esta es parte de mi laboratorio, y sabéis que los laboratorios van cambiando de gente, unos leen la tesis, se van, vienen otros, pero bueno, más o menos es un grupo pequeñito, pero trabajamos en una patología muy prevalente. Otra de las cosas que también me gusta mucho hacer, que también lo ha dicho Maritere, son cosas de divulgación científica. Doy charlas, talleres, esto por ejemplo, muchos de estos talleres son allí en el propio Instituto de Neurociencias, llevamos a escolares, a institutos y también a gente que quiera visitar el centro a conocer un poco qué es lo que hacemos allí, en qué trabajamos. Es decir, hacemos muchas tareas de divulgación de los resultados de investigación. Y luego, bueno, esto por ejemplo es en Fonseca, hacemos algunos talleres específicos durante la Semana del Cerebro, la Semana de la Ciencia, esto sí que os suena, ¿no? O habéis participado en algunos de estos talleres. Y luego también doy charlas de divulgación científica a un público un poco más amplio. No sé si conocéis, yo voy a ir divulgando a todo el mundo que os animéis a apuntaros a algunas de estas charlas,
que se llaman, bueno, la plataforma se llama Naucas, no sé si lo conocéis, se dan unas charlas, son de 10 minutos, son charlas muy cortitas, solo de 10 minutos, pero participamos un montón de divulgadores distintos, entonces son áreas muy diversas de divulgación científica. Se hace todos los años en septiembre en Bilbao, pero en noviembre se hace un Naucas Valladolid, de hecho esto por ejemplo es en el Calderón. ¿Vale? Entonces, es durante toda una mañana y toda la tarde, un sábado normalmente, mañana y tarde, y son charlas muy cortitas, de 10 o 20 minutos y para todos los públicos, o sea que es además de ámbitos y de áreas bastante diversas y son charlas suelen ser muy amenas, ¿vale? Entonces yo os animo a que os vengáis a Valladolid en noviembre, que seguramente este año tendréis también charlas muy, muy interesantes si os gusta la divulgación científica, que yo supongo que sí, que por eso estáis aquí, ¿no? Aprender un poquito más, de una forma distinta, una forma amena. Luego, en el año 2023 también escribí un libro de divulgación científica que se llama Abre los ojos. Ahora mismo ya digamos que está descatalogado porque la editorial que es Next Door Publishers cerró, entonces los que queden por ahí a la venta pues son los que quedan, quiere decir que no se van a editar más, o sea, si encontráis alguno pues a lo mejor en alguna librería lo podéis encontrar, pero bueno, este es el libro que escribí sobre divulgación científica, de las cosas que cuento normalmente en las charlas. Y bueno, esto es más o menos a lo que me dedico. Yo también tengo una sección en Hoy por Hoy en Salamanca, cada 2 viernes, es decir, cada 15 días o así, hablo sobre neurociencias y o visión en la radio con Ricardo Montilla, que supongo que no sé si conocéis este programa, ¿no? El Hoy por Hoy de Salamanca. Normalmente como a la 1:30 o así me conecto y bueno, voy para allá, de hecho voy a la radio y hablamos 15 minutos o así sobre algún tema así llamativo de visión o de neurociencias. Entonces os animo también a que me escuchéis algún viernes, ¿vale? Creo que este viernes. Normalmente es como, depende del día, pero eso, a la 1 o a la 1:30 o así, se llama la sección Neurovisión. Y bueno, hago una especie de diálogo con Ricardo Montilla y hablamos sobre algún tema concreto de neurociencias o de visión. Y de hecho es este viernes que viene, sí, estaré en la radio. Es cada 15 días, ¿vale? Cada 15 días, sí. Es a la 1:30, los viernes cada 15 días, más o menos. ¿Vale? Entonces, bueno, como os decía, esto me dedico, aparte de la docencia y la investigación, pues hago cositas de estas, un poco de divulgación de la neurociencia. Y bueno, pues como os decía, yo me dedico al sistema visual y antes de empezar un poco a contaros, como os decía, lo bien que vemos o lo mal que vemos, ya veremos a ver si lo vemos muy bien o lo vemos muy mal, sí que quería contaros muy por encima en qué trabajo, en qué investigamos en el laboratorio. Entonces, bueno, vosotros sabéis que el sistema visual, realmente los seres humanos, los primates en general, pero sobre todo los seres humanos somos muy visuales, ¿no? Nos guiamos mucho por nuestros sentidos de la visión. Realmente tenemos muchos otros sentidos, ¿no? El oído, el olfato, el gusto, pero somos eminentemente visuales, es decir, nos comunicamos, nos miramos a la cara, cómo recibimos la información, casi toda va a ser a través de los ojos, ¿no? Es decir, vemos mucho la tele, y todas estas cosas tienen mucho que ver con cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de toda la historia. Los primates en general somos muy visuales, pero los seres humanos todavía más. Fijaos que cuando nos estamos, por ejemplo, ahora mismo vosotros me estáis mirando con el centro de vuestra mirada, que además vosotros sabéis, ahora vamos a hablar de ello, pero me estáis mirando con el centro de vuestra mirada, que vosotros sabéis, porque seguramente habéis ido al oftalmólogo, que se llama mácula, ¿a que sí? Ese centro de nuestra mirada realmente es lo que nos proporciona nuestra mejor agudeza visual, es cuando nos miran como de bien vemos, nos miden la agudeza visual en la mácula. Bueno, pues en eso trabajo yo. Nosotros trabajamos, bueno, esta es nuestra visión. Quería aprovechar esta imagen, que es de mi ojo, para contaros también una curiosidad. El ser humano es el único que tiene tanto blanco del ojo alrededor del iris. Ningún otro animal, ni siquiera nuestros primos los gorilas, ni los chimpancés, ni ningún otro animal, tiene tanto blanco del ojo alrededor del iris. ¿Sabéis por qué? También es una característica que se ha definido en la evolución, es decir, se ha seleccionado evolutivamente hablando, es decir, es algo que nos beneficia. ¿Por qué?
Pues porque, como os dais cuenta, me estáis mirando a los ojos, ¿a que sí? Ese blanco de los ojos es como si fuese un marco, como un passepartout. Vosotros sabéis lo que es un passepartout, ¿verdad? Es como que enmarca lo que realmente queremos ver, lo que realmente queremos mirar. Entonces, ese blanco del ojo nos da la información de hacia dónde estamos mirando. Y cuanto más blanco del ojo haya alrededor, más seguro estamos de si una persona nos está mirando o no. Además, es una característica que, como os digo, se ha determinado a lo largo de la evolución y que es beneficiosa. ¿Por qué? Pues porque precisamente somos muy sociales porque nos miramos a los ojos. Y como nos miramos a los ojos, somos muy sociales. Es decir, es algo que se retroalimenta. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, el ser humano es el único, diciendo cosas así distintas, ¿no?, de nuestros ojos, es el único que tiene tanto blanco del ojo alrededor del iris, precisamente porque llama la atención. Es algo que nos llama la atención y nos hace querer mirarnos a los ojos. Vale, como os decía, ¿en qué trabajamos nosotros en el laboratorio? Bueno, pues trabajamos en una patología que se llama degeneración macular asociada a la edad, que yo supongo que desgraciadamente a lo mejor os suena, o porque algún familiar ha padecido eso o lo padece, o porque a lo mejor vosotros estáis experimentando algún tipo de problema relacionado con la mácula, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar muy rápidamente de eso, pero realmente lo quiero dejar para la siguiente sesión, porque es donde vamos a hablar de nuestros problemas visuales, ¿vale? Hoy quería hablar un poco de nuestras virtudes, y luego ya la semana que viene hablaremos de otras cosas. Pero sí quería contaros un poquito en qué investigo. La mácula... Ahora, esto es un vídeo, ya ves que voy a ponerlo en funcionamiento, pero antes de empezar quiero contaros un poquito en lo que estáis viendo. Ya sabéis que esto es como si fuese un corte del ojo, ¿no? Tenemos la córnea, que ya sabéis que tiene que ser transparente, porque tiene por donde entra la luz. Aquí tenemos nuestro iris, que es esa parte que tiene color en el ojo y que controla la cantidad de luz que entra en nuestros ojos. El cristalino, que es esa lente que tenemos aquí, que es capaz de modificarse, de achatarse o de ponerse más redondita para poder enfocar las imágenes, las que están lejos y las que están cerca. Pero además nosotros con lo que vemos realmente no es con nada de esto. Con lo que vemos es con la retina. La retina está en el fondo del ojo. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Porque como os digo, es un vídeo en el que se va a ver todo esto. La retina es esta capita que tenéis ahí. Uy, estoy pintando. Esa capita que tenéis ahí, que es muy finita, muy finita, muy finita. Y la luz, que gracias a todas estas estructuras puede entrar a través del ojo, la luz se enfoca directamente en el fondo del ojo, que es donde está la retina. Y es ahí, en esa zona que he pintado ahí de rojo, donde tenemos la mácula. La mácula es una zona muy pequeñita de nuestro ojo, es como un granito de arroz, es algo como muy chiquitito. Pero ahí tenemos concentrados todos nuestros fotorreceptores conos, que son esas células que nos permiten tener nuestra agudeza visual y también ver los colores. Bueno, pues nosotros trabajamos con eso, porque como os digo, esa parte de la retina, ahí la tenéis, esa parte de la retina es la que más informa, es la que más usamos durante toda nuestra vida. Y esas células que tenemos ahí, que como os he dicho se llaman conos, esas que tenemos ahí, justo en esa mácula, no sé cómo quitar ese rastro rojo que he dejado ahí, pero bueno, ya lo quitaré. Ahí tenemos los bastones y los conos, que son esas células de ahí. Los conos son los que nos permiten ver los colores, ahora vamos a hablar de ellos, y nos permiten tener nuestra agudeza visual. Y son esos los que durante toda nuestra vida están funcionando para permitirnos ver. Y quiero decir que son esos porque no se renuevan, son las mismas células toda nuestra vida. Así que imaginaos la tralla que tienen. Imaginaos la tralla que tienen durante toda nuestra vida y lo que lo maltratamos también, que también vamos a hablar de eso la semana que viene. Entonces, esas células, digamos que cuando envejece nuestro cuerpo, porque todo nuestro cuerpo va a envejecer irremediablemente, esas células como que se cansan de trabajar tanto y de tener que estar respondiendo a la luz continuamente y entre otras muchas cosas, una de las cuestiones que van a suceder en esa mácula, que es donde veis cómo la luz va directamente allí, en esa mácula va a generar la degeneración macular asociada a la edad. Digo, entre otras cosas, ¿vale? No solo porque la usemos mucho tiempo, pero sí porque la maltratamos bastante. Entonces, en el laboratorio lo que nosotros hacemos es cultivar en placas de cultivo algunas de estas células que, digamos, se deterioran con la edad. No solo los conos y los bastones, que son nuestros fotorreceptores, y de hecho son neuronas, ahora las vamos a ver, sino hay otras células que se llaman epitelio pigmentario. Ese epitelio pigmentario está en el fondo del ojo, detrás de esos fotorreceptores, y son las que ayudan a nuestra retina a estar sana y que funcione correctamente. Igual que los fotorreceptores, ese epitelio pigmentario también es el mismo durante toda nuestra vida.
el mismo. Por tanto, esas células, como tienen que ayudar al resto de las células de nuestra retina a funcionar correctamente, cuando llevan muchos años haciéndolo, como que se cansan. Yo les llamo a ese epitelio pigmentario los mayordomos de la retina, porque hacen todo. Los conos y los bastones lo único que tienen que hacer es responder a la luz, que ya es bastante, ¿eh? O sea, responder a la luz y permitirnos ver. Pero todo lo demás se lo hace el epitelio pigmentario. Renovarle los pigmentos, quitarle los restos celulares, es decir, todo lo que se supone que es lo que hace un mayordomo, vosotros me entendéis, ¿verdad? Como dejarlo todo limpito y preparado para que todo esté bien y correcto, todo eso lo hace el epitelio pigmentario. Si no tratamos bien el epitelio pigmentario, y luego os contaré la semana que viene cómo podemos cuidarlo, ¿vale? Aunque bueno, hay cosas que son inevitables, ¿no? Como el envejecimiento, eso no se puede evitar, pero hay cosas que se pueden hacer para tratar de reducir el riesgo de padecer este tipo de problemas, ¿vale? De eso hablaremos la semana que viene. Lo que hacemos es cultivar esas células del epitelio pigmentario y las ponemos en el cultivo como si estuviesen enfermas. Es decir, las ponemos, las tratamos como si estuviesen experimentando la degeneración macular. Y gracias a esas plataformas, esas placas en cultivo con esas células, podemos hacer ensayos de ver qué fármacos podrían ayudar a que esas células trabajasen mejor o más tiempo. O podemos hacer algún otro tipo de ensayo pues para probar nuevos fármacos, ¿no?, que se puedan diseñar en la clínica pues para tratar estas enfermedades. Es decir, es como una especie de batería para tratar de probar nuevos fármacos. Pero claro, lo difícil de esto es cultivar las células y ponerlas como si estuviesen enfermas, ¿vale? Que eso, digamos, es la parte más complicada del laboratorio. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Como os digo, nosotros trabajamos con degeneración macular asociada a la edad, que esos conos que están en el centro de nuestra vista dejan de funcionar correctamente. Pero lo hacen porque el epitelio pigmentario no les está ayudando, ¿vale?, a funcionar correctamente. Como os digo, esto ya lo veremos otro día. ¿Os imagináis cómo ve una persona que tiene deteriorado el centro de su visión, la mácula? Pues vería algo así. Es decir, tiene muchos problemas para, por ejemplo, identificar las caras, porque precisamente me estáis mirando con el centro de vuestra visión y me estáis reconociendo la cara gracias a eso. Tienen problemas, por ejemplo, también para leer, porque las letras como que se le juntan, se distorsionan las líneas, entonces, bueno, pues tienen dificultades en ese sentido, ¿vale? Bueno, como os digo, antes de esto, digamos, es la parte más fea, no es que sea fea, porque es lo que investigo yo, pero quería un poco poneros en contexto en qué trabajo. Y ahora ya vamos a hablar un poco de lo bien que vemos, ¿no? ¿Queréis saber un poco lo bien que vemos y cómo vemos las cosas? Venga, fijaos la cantidad de ojos distintos que hay en la naturaleza. Bueno, pues supongo que identificáis algunos de ellos, ¿verdad? Sí. A pesar de que muchos de estos ojos provienen de líneas evolutivas distintas, funcionan de una forma muy similar. ¿Se entiende esto? Es decir, nosotros provenimos de una línea, ¿no?, de animales, y otros animales provienen de una línea distinta. Bueno, pues a pesar de que tenemos orígenes distintos, los ojos de la mayoría de los animales funcionan de la misma forma. Se dice que la retina o el ojo es el órgano que más veces se ha reinventado en la naturaleza, porque digamos que funciona siempre más o menos muy parecido, aunque vengan de orígenes distintos. Es decir, que digamos, una maquinaria muy efectiva, obviamente, porque si se ha determinado de distintos orígenes y ya hemos llegado más o menos a lo mismo, es porque realmente aquí en el planeta Tierra esa es la forma óptima de poder recibir la información visual. ¿Sí? ¿Me entendéis, verdad? Bueno, fijaos en lo que os dije del blanco del ojo. ¿A que sí? ¿Veis? Solo el ojo humano tiene tanto blanco de ojo alrededor de nuestro iris. Bueno, pues ya tenéis una curiosidad para contarle ahí a vuestros hijos, a vuestros nietos o a vuestra prima. Vale. ¿Cómo vemos? Antes os he puesto un vídeo así muy rápido, pero bueno, ahora vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿Cómo vemos? Uy, lo que quiero es quitarle, un momento, quiero quitarle el audio, porque no sé por qué este vídeo siempre sale con el audio. A ver, porque aparte de que está en inglés, os lo quiero contar yo. Para eso he venido yo, ¿verdad? Vale. Entonces, como os decía, vamos a ver un poco así, esto es una animación de cómo es nuestro ojo, y como veis, del ojo solo vemos una parte muy pequeñita, ¿vale? Lo que está aquí delante, pero realmente es un globo, por eso se llama globo ocular. Y todo ese globo tiene como varias capas. Fijaos, la capa más externa, que es esa blanca que tenéis ahí, es la esclerótica o la esclera. Eso sí que os suena, ¿verdad? Que es lo que es el blanco del ojo. Y esa, además, fijaos que es muy gruesa, porque permite proteger
a lo que está, a lo más frágil, que es nuestra retina, obviamente, ¿vale? Luego tenemos la córnea, que es la parte transparente. Y bueno, un momento, voy a ir un momento para atrás, un segundo nada más, porque es que no me da tiempo a contároslo todo. A ver, venga, dale. Porque si os dais cuenta, aparte de la esclera, que es esa parte que es muy gruesa y muy blanca, que además es como más rígida, más dura, justo por encima de la esclera, es decir, hacia adentro, ¿vale? Hacia el ojo, hay esa capa roja que tenéis ahí, ¿la habéis visto? Eso se llama coroides, y es donde están todos los vasos sanguíneos que irrigan a nuestro ojo. Es muy importante de los vasos sanguíneos del ojo, lo veremos la semana que viene, ¿vale? Porque el ojo y la retina en general es una estructura que requiere muchos nutrientes, requiere mucho oxígeno, muchos nutrientes, porque tiene que funcionar continuamente. Entonces necesita de todos esos nutrientes, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la pupila, que es ese agujero que deja el iris. Bueno, lo he parado, ¿no? Sí. Bueno, es que no sé qué estoy haciendo con el vídeo, pobre. Perdonadme, ¿eh? Porque cada vez que le doy con el dedo yo creo que lo paro. No debería darle. Vale, entonces, seguimos, ¿no? La córnea, que además fijaos que tiene una curvatura, tiene que tener una curvatura determinada, lo veremos también la semana que viene, qué pasa cuando esa curvatura no es la óptima, la correcta. La coroides, como os decía, que donde están todos los vasos sanguíneos, y además en la esquena están los músculos que nos permiten mover los ojos, es decir, los músculos de contracción voluntaria, es decir, podemos mover los ojos a voluntad, ¿vale? Sin embargo, los músculos que forman parte del iris, que se cierran y que se abren de forma involuntaria, son los que nos permiten que entre la cantidad de luz necesaria a nuestro ojo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de ellos un poquito. Bueno, la pupila y el iris, que como veis se dilata cuando hay poca luz, y cuando hay mucha luz se contrae para dejar pasar la necesaria, la justa y necesaria. Vale, ahí tenemos el cristalino, que en inglés se llama lens, como una lente, que ahora vais a ver que se puede mover, se modifica para enfocar la información visual justo en el fondo del ojo, ¿lo veis, verdad? Y así podemos enfocar la imagen en el fondo del ojo. Ahí tenéis otra visión. Tenemos una cámara anterior, donde tenemos el humor acuoso, esto suena que sí, porque habéis ido al oftalmólogo, y una cámara posterior donde está el humor vítreo. Son diferentes humores porque tienen distinta densidad. También hablaremos de ello la semana que viene. Y fijaos que en el fondo del ojo nos vamos a meter en el fondo del ojo, ahí lo tenéis. Eso de ahí es la retina, es muy estrechita, es súper estrechita, pero está formada principalmente por neuronas. Y esto es súper importante. La retina es una extensión de nuestro cerebro, es parte del sistema nervioso central. A pesar de que está fuera del cráneo, porque desde cuando somos pequeños aprendemos, ¿no?, que el sistema nervioso central es lo que está dentro del cráneo, el cerebro, y la médula espinal, ¿no?, que está protegido, ¿no?, por pues todos los huesos que forman la médula espinal. Bueno, pues no solo eso, los ojos también son parte del sistema nervioso central. Ahí lo tenéis. Entonces, toda la información que recibe la retina, y ahora vais a ver por qué es importante esto que os estoy diciendo, toda la información que recibe la retina se envía por el nervio óptico hasta una parte de nuestro cerebro que está justo aquí encima del cerebelo, ¿vale? Eso se llama la corteza visual, fijaos, justo ahí. Se llama la corteza visual, está justo encima del cerebelo. Fijaos todo lo que viaja, todo lo que viaja en la información visual. Vale, como os decía, es importante destacar esto de que la retina es parte de nuestro cerebro, porque es parte del sistema nervioso central, porque tenéis que comprender que si son neuronas, cuando las neuronas se mueren o digamos que se deterioran, ¿qué pasa? Porque es muy difícil repararlas, es muy difícil volver a que se generen nuevas neuronas, es decir, es prácticamente imposible. De eso hablaremos la semana que viene, porque cuando eso pasa, lo que tenemos son retinopatías, que precisamente son problemas asociados directamente con la retina, ¿vale? Y de eso hablaremos, como os digo, la semana que viene. La degeneración macular es una retinopatía, la retinosis pigmentaria es una retinopatía, el glaucoma es una retinopatía, es decir, son problemas que están asociados directamente con la retina, con problemas de retina, con pérdida neuronal de la retina, ¿vale? Por eso digo que es importante entender que la retina como tal es una estructura que hay que cuidar muy bien, porque tiene que durarnos toda la vida y tiene que funcionar bien toda nuestra vida. Bueno, como todos los demás también, también os digo. Pero bueno, al final el sistema visual es algo que nosotros apreciamos mucho, ¿no? Es decir, porque como os decía al principio, somos seres animales, somos seres vivos eminentemente visuales. Prácticamente todo nuestro día, nuestra vida, se rige por lo que vemos, ¿no?, lo que aparece a través de nuestros ojos. Bueno, ese es el mismo vídeo de antes. Fijaos que
el cristalino, como vais a ver ahí, se puede deformar, ¿vale? Para enfocar lo que está cerca y lo que está lejos, en el fondo del ojo. Y ahí, justo en ese puntito que tenéis ahí, es donde tenemos la mácula, una especie de depresión donde tenemos todos nuestros conos, que los que nos permiten ver los colores y también nos proporcionan nuestra agudeza visual. Este vídeo ya lo habéis visto antes, pero es simplemente para recordaros esto. Esos conos y fotorreceptores se estimulan y enviamos la información visual a través del nervio óptico, que lo tenéis ahí, hasta nuestro cerebro, ¿vale? Para procesar la información visual. Porque tenéis que pensar que los ojos, y esto es súper importante, lo vamos a ver también la semana que viene, los ojos son simples receptores. Los ojos no interpretan nada, son simples receptores. Quien interpreta lo que estamos viendo es el cerebro. Es decir, que la comunicación tiene que ser fluida entre lo que recibe nuestro ojo y lo que interpreta nuestro cerebro, ¿vale? También, como digo, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Vale, hablando un poco más de cómo recibimos la luz. El iris es muy importante, bueno, aparte de que nos da el color de ojos y son muy bonitos los iris, ¿verdad? Depende, hay algunos, a mí me gustan los ojos verdes, pero bueno, a cada uno le gusta el color que le gusta. Eso es una tontería que he dicho, ¿eh? Es importante porque controla la cantidad de luz que entra en nuestro ojo. Fijaos que los fotorreceptores son las células más sensibles a la luz que tenemos en nuestro cuerpo. Por tanto, tenemos que regular cuánta luz entra. Tiene que entrar la suficiente, pero no demasiada, porque si entra demasiada nos deslumbramos, ¿a que sí? Y nos puede dañar, eso, nos daña la vista, porque son células muy sensibles a la luz, ¿no? Entonces, tenemos estos dos tipos de músculo, que se llaman músculo dilatador, que es lo que es el proceso de dilatar la pupila, se llama midriasis, es cuando hay poca luz, se dilatan, los músculos dilatadores son como unos radios de las ruedas de las bicicletas. O sea, se estiran, entonces lo que hace es que se abre el círculo, ¿vale? Y luego tenemos, fijaos, en la miosis, que es cuando se cierra esa pupila, y eso lo hace gracias a un músculo que se llama esfínter. Tenemos esfínteres en los ojos, amigos. En otros sitios también, ¿verdad? Pero en los ojos también. Vale, importante, estos músculos son de contracción involuntaria, es decir, yo no controlo voluntariamente cuando se cierra o se abre, sino que es algo involuntario dependiendo de la cantidad de luz que hay en el ambiente, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un vídeo de la contracción, ahí lo veis, ¿veis? Cómo se contrae la parte, es un músculo orbital, realmente, ¿vale? Ese esfínter se cierra y permite que se cierre la pupila. Vale. Y ahora empezamos a explicar un poco cómo vemos. Y yo siempre empiezo estas charlas con esta frase, ¿vale? Los colores no existen. Vamos a pensar eso, ¿vale? Vamos a pensar que los colores no existen, porque no existen. Ahora os lo voy a enseñar que no existen y lo vais a entender perfectamente. Los colores no existen. Lo que existe, porque nosotros lo que vemos realmente, ¿qué es? Os lo acabo de decir muchas veces ya. ¿Qué es lo que vemos? La luz. Vemos luz. Y la luz tiene una serie de propiedades, que es, cuando llegan a mi retina, que es lo que hace que yo pueda ver lo que veo. Es decir, yo veo a vosotros, veo la profundidad de la habitación, veo cosas que se mueven, veo colores, ¿no? Veo distintas cosas, pero no solo veo colores. O sea, lo que veo es la interpretación de cómo mi cerebro ve la luz. ¿Se entiende eso? Pero la luz tiene colores. Ahora lo vamos a ver. ¿De qué color es la luz? Digo los 7 colores. Ahora vamos a ver eso. Lo que quiero es que borréis vuestra mente así y quitéis como que los colores Pensad, los colores no existen. Y la cuestión es, o sea, mi argumento es, si los colores fueran algo inmutable, es decir, que son esos los que nosotros vemos y ya está, todos los seres vivos del planeta tendrían que ver los mismos colores. ¿Sí o no? Sí. Y si fuera algo que es así y que no se puede cambiar, todo el planeta Tierra, todos los animales tendrían que ver los mismos colores. Y vosotros sabéis que eso no es verdad. Hay muchos animales que ven los colores de una forma distinta. ¿Se entiende eso? ¿No? Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Nosotros vemos colores por las propiedades de la luz. Es cómo nuestro cerebro interpreta las propiedades de la luz. Porque ¿de qué color es la luz? La combinación de todos. Blanca. La luz es blanca. Y vosotros sabéis que cuando la luz blanca interfiere con un prisma o con las gotas del agua, ¿no? En las nubes, esa luz se descompone en distintos colores, ¿sí o no? Vale. Esa descomposición se debe a que cuando la luz llega a ese prisma,
la luz se descompone en distintas longitudes de onda de la luz. ¿Se entiende esto? Vamos a ver luego en un poco de detenimiento, porque esto me interesa que os quede la idea, porque a partir de hoy todo el mundo va a decir que los colores no existen. Vamos a ver. Vosotros sabéis que estamos rodeados de lo que se llama las ondas electromagnéticas, ¿no? Ondas de radio, ondas, ¿qué más? Los infrarrojos, la luz ultravioleta, que no vemos, pero que está aquí, ¿no? Es decir, todo esto son ondas electromagnéticas. La luz también está compuesta por ondas electromagnéticas, y la luz es lo único de esas ondas electromagnéticas que nosotros vemos. ¿Se entiende eso? Es decir, todo lo demás que está a nuestro alrededor, que también son ondas, no las vemos, están aquí, pero no las vemos, ¿sí? Entonces, fijaos aquí, este cuadro que tenéis aquí son todas las ondas electromagnéticas que tenemos a nuestro alrededor. Las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, y fijaos, la luz visible, que es solo esta pequeña banda que tenéis aquí, es lo que nosotros vemos. Es decir, de todo lo que está a nuestro alrededor, solo vemos un espectro o una banda muy estrechita de lo que se llama el espectro electromagnético. ¿Me seguís? Esto es física. Y ahora voy a hacer la física con un acordeón. ¿Sabéis lo que es un acordeón? Porque soy gente culta, vamos, que no sé yo. Vale, un acordeón, ¿vale? Entonces, lo que tenemos en nuestras manos es un acordeón. Si nosotros estiramos el acordeón, lo que hacemos es tener más espacio entre una onda y la siguiente del acordeón, ¿sí? Vale, pues eso se llama la longitud de la onda, es decir, el espacio que hay entre una onda y la siguiente, ¿vale? Esa es la longitud de la onda. Si yo estiro mi acordeón y tengo una longitud más grande entre una onda y la siguiente, si esas ondas de la luz, las más grandes, si esas ondas de la luz llegan a mi retina, estimulan a unas células y mi cerebro interpreta el color rojo. Si yo cierro un poquito el acordeón, eso serían las ondas medias, es decir, el espacio entre una onda y la siguiente es un poco más estrecho. Si esas ondas medias estimulan a otras células de mi retina, mi cerebro interpreta el color verde. Y si yo hago un poquito más, cierro un poquito más ese acordeón y las ondas son más estrechas, más juntitas, esas ondas estimulan a otras células de mi retina y mi cerebro interpreta el color azul. Nosotros vemos en RGB, ¿recordáis los televisores esos de antes, esos gordos, que si te acercabas a la pantalla veías unos colores chiquititos, solo eran el rojo, el verde y el azul? Pues porque nuestro cerebro, con la mezcla de toda esa información, es capaz de ver todos los colores que nosotros vemos. ¿Se ha entendido eso? Es decir, nosotros tenemos realmente, os lo voy a presentar las células que se estimulan con esto, tenemos los conos, que con los que me estáis mirando, en el centro de vuestra retina, en la mácula, los conos para el rojo, los llamamos así, pero no es que sean rojos, es que cuando llega la luz de longitud larga, la que está más estirada, recordáis el acordeón, cuando esa luz llega a mi retina, se estimulan esas células y yo interpreto el color rojo, ¿sí? Tenemos las del verde, los conos para el verde, que cuando llegan esas longitudes de onda media, como tenemos el acordeón un poquito cerrado, llegan a esas células y yo interpreto el color verde. Y luego tenemos los conos para el azul, es decir, tenemos 3 tipos de conos distintos. ¿Vale? ¿Se ha entendido esto? Entonces, claro, el color amarillo es una mezcla de información, porque claro, a eso iba. ¿Cuántos colores vemos? Muchísimos. Vemos o podemos distinguir hasta 1 millón de tonalidades. Otra cosa es que sepamos cómo se llaman. Pero eso va a depender de cuántas células de una u otro tipo estén estimuladas. ¿Se entiende eso? Es la mezcla de la información, es la mezcla de cada uno de esos conos que está estimulado en un momento determinado el que hace que yo vea un color determinado. Por ejemplo, ¿por qué veo yo ese color, el jersey de este señor en color burdeos y el jersey de esta señora con un color un poco más anaranjado? Pues cuando llega la luz a esos jerseys, a los objetos absorben toda la longitud de onda, toda menos la de ese color, que es la que rebota y es la que yo veo. ¿Se entiende eso? ¿Se ha entendido eso, verdad? Bueno, pues entonces ya está. Asunto arreglado.
Porque si entendéis esto, si entendéis que los colores que vemos se debe a cuántas de estas células están funcionando en un momento determinado, podréis entender más adelante cuando os cuente que los animales ven unos colores diferentes a los que veo yo. ¿Por qué? Pues porque tienen otras células. No tienen estas, tienen otras. Que responden a otras longitudes de onda distintas de la luz que yo no soy capaz de captar, porque no tengo esas células. ¿Se entiende eso? Maravilla, mira, piel de gallina. Vale, entonces tenemos longitudes de onda largas, medias y cortas, ¿vale? ¿Sí? RGB, nosotros vemos en RGB, con esas tres colores nosotros ya conseguimos, nuestro cerebro consigue completar el resto de la información visual, que es una maravilla, no me digáis que no, todo lo que puedo hacer por nosotros con solo tres colorines, nada más. Bueno, aquí os presento otra vez a estos conos, rojo, verde y azul. Solo he hablado de estos, pero es que tenemos otras células que se llaman bastones. ¿Os suenan los bastones? Vale. Fijaos en el esquema que tengo ahí puesto a la derecha, tenéis, es unas barras, ¿no? Si los rojos tienen un pico de estimulación, es decir, funcionan mucho mejor con una longitud de onda determinada, pero también funcionan por encima y por debajo, ¿sí? También se estimulan con esa información. Los verdes lo mismo, es que tenemos una montañita, se estimulan muy bien con el pico de la montañita, con la longitud de onda esa del pico de la montañita, pero también funcionan por encima y por debajo. Y el azul lo mismo, ¿lo veis, verdad? Entonces, depende de cuánto se estimulen de uno o de otro, yo construyo todos los colores que yo veo. ¿Sí? ¿Se me sigue? Vale. Pero vosotros sabéis que por la noche todos los gatos son... Y ese es un refrán que me encanta. Me gustan muy poquitos refranes, pero ese va a misa. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Pues porque, claro, por la noche estos conos no tienen suficiente luz como para poder funcionar correctamente. Y entonces no conseguimos distinguir también los colores, porque para distinguir los colores necesitamos que esos conos estén funcionando, ¿sí? Entonces, por la noche tenemos otras células, bueno, por la noche, quiero decir, cuando hay poca luz, ¿vale? Cuando apagamos las luces, cuando tenemos otras células que son los bastones, que son súper, mega, hipersensibles a la luz. Con un solo fotón que nos llega a la retina, somos capaces de ver cosas. Está muy bien. Lo que pasa es que fijaos los bastones donde están. Los bastones están aquí en el medio. Y solo hay un tipo, es decir, no abarca todo el espectro visible que abarcan los conos. Entonces, por la noche, todos los gatos son paros, porque no conseguimos ver todos los colores que conseguimos ver durante el día, porque funcionan a otro nivel. ¿Se ha entendido ahora esto? Maravilloso, fantástico. Vale. Fijaos en la gráfica esa porque vamos a volver después, bueno, ya volveremos en otro momento. Por eso decimos que los humanos somos tricrómatas, porque vemos tres colores. Bueno, respondemos a tres longitudes de onda distintas y eso hace que veamos muchos colores, ¿vale? Pero somos tricrómatas. Pero claro, os he dicho que tenemos tres tipos de conos y un tipo de bastón. ¿Cuántas células tenemos en total en nuestra retina? Muchas. Pero muchísimas. ¿Pero muchísimas cuántos? ¿De miles o de qué? Millones. Yo qué sé. Conseguimos distinguir 1 millón de colores porque tenemos 130 millones de bastones y unos 7 millones de conos distintos. Hombre, eso así en número... Diréis, son muchos, fijaos que bien vemos. Bueno, luego lo vamos a comparar con otros animales y luego me diréis, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea más o menos, tenemos unos 200.000 de estos fotorreceptores por milímetro cuadrado. Vosotros que manejáis los teléfonos y esas cosas, que conocéis más o menos lo de los megapíxeles, ¿no? Cuanto más píxeles tengamos por cada milímetro cuadrado, más resolución, ¿verdad? Pues aquí lo mismo. 200.000 por cada milímetro cuadrado nos da una resolución aproximadamente de 580 megapíxeles, que no está mal. Para lo que hay que ver, a veces ya os digo todo que está muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Al final no es tanto el número de células, sino cuántas hay por un espacio determinado, que es lo que nos da la resolución. ¿Os parece muy bien, verdad? Bueno, luego os contaré, nos vamos a comparar con otros animales a ver qué ven ellos. Vale, no sé qué hora es, porque Vale, no, porque se me ha apagado, no lo cargo, entonces pues se me apaga. Es lo que tiene. Vale. Os acabo de decir que por la noche funcionan los bastones, aquí lo tenéis, ¿no? Y por el día nos funcionan los conos. Entonces eso se llama visión fotópica, por la luz,
y visión escotópica. Aquí la A se me ha ido para un lado, no sé por qué. Pero bueno, escotópica, ¿vale? Funcionan los conos, funcionan los bastones. Esos colorines que veis ahí es porque lo que quiero deciros, lo que quiero indicaros es que cuando hay mucha luz, lo que mejor vemos es el color verde. Y ahora vais a ver por qué. Y cuando hay poca luz, lo que mejor vemos es el azul. ¿Vale? Ahora también vamos a ver por qué. Entonces, esto equivale a noche cerrada y a plena luz del día, en pleno verano, no como primavera que tenemos nublada, sino con mucha luz, ¿vale? Es decir, visión fotópica, solo conos, visión escotópica, solo bastones. Pero pasa que es que la mayor parte del tiempo no estamos en ninguna de esas dos condiciones. La mayor parte del tiempo estamos como ahora, ¿no? Es decir, que no es ni una cosa ni la otra. Es decir, una mezcla. Es al atardecer, una noche con luna, iluminación artificial, una habitación medio iluminada, es decir, esto no es ni una cosa ni la otra. Ahí, ¿qué información recibimos? Bueno, pues ese tipo de información se llama, o ese tipo de visión se llama visión mesópica. Y hasta hace no mucho, como veis aquí que pongo en las interrogaciones, no se sabía muy bien si eso se debía más al funcionamiento de los conos o más hacia los bastones o qué. Pues al final se sabe o se piensa que es una mezcla de los dos tipos de fotorreceptores. Funcionan los dos en estas circunstancias, ¿vale? En esta situación. Y lo que como os digo se llama la visión mesópica. Entonces, como os acabo de decir, cuando tenemos mucha luz vemos mejor el verde. ¿Por qué? Pues porque si os acordáis de la gráfica que os he puesto antes, que no la voy a poner otra vez porque ya la voy a poner en otro momento, tenemos muchos conos para el rojo y muchos conos para el verde en la misma franja. Esos dos conos para el rojo y para el verde funcionan más o menos en la misma, o sea, tenemos más células activadas en esa franja, en el verde, que en cualquiera de las otras franjas. ¿Se entiende eso? Y en el caso de los bastones están más escorados, digamos, a la longitud de onda de las más cortas. Y es por eso que cuando no funcionan los conos, lo que mejor vemos es el azul. Vale. Entonces, en visión fotópica lo que mejor vemos, como os digo, es el verde, porque tenemos más células activadas en esa franja. En visión escotópica tenemos activados más, o sea, es como que veis la gráfica, como que se escora hacia el azul. Esto lo que se llama es el efecto Purkinje. Por la noche, o sea, a lo que vamos, a lo práctico, por la noche casi no vemos el rojo y lo que mejor vemos es el azul. Y es por eso que las luces de la policía son azules. Vale. Eso se llama, como os digo, el efecto Purkinje. Eso se sabe hace mucho tiempo, ¿vale? Y ahora os voy a decir, ¿no os parece que últimamente por la noche, cuando vamos por la calle ahora, que han cambiado todas las luces de las farolas a LED, es todo como mucho más brillante? Pues ¿sabéis por qué es eso? Porque los LED tienen mucho componente de luz azul. Entonces, con esas farolas ahora estamos activando más bastones de los que activábamos antes con las luces más rojizas. Porque por la noche os acabo de decir que somos casi ciegos al rojo. Entonces, las luces que se llaman cálidas no activan nuestros bastones. Las que activan nuestros bastones son las luces azules. Y es por eso que ahora, aunque los lúmenes de las farolas sean los mismos, nos parece todo mucho más brillante. Pero es porque estamos viendo más con los bastones que antes. ¿Se entiende eso? Vale. Entonces, en la visión mesópica, ¿qué color vemos? Mejor. Pues el verde, porque seguimos teniendo más células de los conos en esa franja de ahí del medio, ¿vale? Entonces, en la visión esta más o menos normal o la cotidiana, los colores que mejor vemos, la luz que mejor vemos, perdón, no vamos a hablar de colores, vamos a hablar de luces, es la verde, ¿vale? ¿Se ha entendido esto, verdad? Muy bien. Vale. Entonces, como os decía antes, si ahora entendéis que los colores que vemos se deben a cuántas de estas células están activadas en cada momento, ¿no? Podréis entender que el resto de los animales de nuestro planeta, si tienen unos conos distintos, van a ver colores distintos, ¿o no? O sea, los colores que ellos ven no depende solo de cómo su cerebro interpreta lo que sea, sino también de qué tipos de conos tienen esos animales, ¿no? Vale, y os voy a enseñar algo curioso. Los animales que más conos tienen son, entre otros animales, las mariposas. Las mariposas llegan a tener hasta 13 o 16 conos distintos.
Cada una de esas líneas que veis ahí, veis que tiene un color distinto, ¿lo veis, verdad? Cada una de esas líneas es un tipo de color, un tipo de cono, perdón, que le proporciona distintos tipos de colores a esos animales. Es decir, tienen una riqueza de colores que ellos ven que nosotros no somos capaces de interpretar. Es decir, no sabemos qué colores ven realmente. Podemos inferir muchas cosas por lo que os digo. O sea, si miramos sus conos y sabemos cuántos conos tienen y a qué longitudes de onda responden, pues nos hacemos una idea de qué colores ven. Pero no nos podemos ni imaginar cuál es la riqueza de colores que ellos ven, ¿vale? Pero, no sé si lo tengo aquí, bueno, hay animales que tienen, bueno, ya también nos dan mucha pista, también es otro de las curiosidades que os dejo aquí así, una pista. Si hay animales que tienen muchos colores, es porque ven muchos colores, o sea, ya está, ¿vale? Pero además no solo eso, sabemos que ven esos colores, pero seguramente vean otros colores distintos a los que vemos nosotros, ¿sí? ¿Se entiende eso? Vale, entonces, por hacer una comparativa parecida a nuestros conos, muchas aves tienen 4 conos, nosotros tenemos 3, recordadlo, ¿vale? Nosotros tenemos 3, y de hecho sus conos responden a unas longitudes de onda muy similares a las nuestras, fijaos, ¿vale? El rojo, el verde y el azul. Sin embargo, el cuarto cono que tienen responde, fijaos, a una gama que está fuera de la nuestra, responden a la luz ultravioleta. Nosotros tenemos ultravioleta aquí alrededor, ¿no? Lo que pasa es que no la vemos, está pero no la vemos, y además sabemos que es dañina, ¿verdad? Porque tiene mucha energía esa luz ultravioleta. Vale, bueno, pues estos animales, no solo ellos, pero muchos pájaros son capaces de ver la luz ultravioleta. Y las abejas tienen también 3 tipos de conos, lo que pasa es que las respuestas de estos conos son muy distintas a las nuestras, fijaos, estos son los nuestros, ¿vale? El rojo, el verde y el azul. Aquí abajo el del pájaro, el rojo, el verde y el azul y el ultravioleta, ¿lo veis, verdad? Y en el caso de las abejas, aunque tienen 3, responden a longitudes de onda muy distintas a las nuestras. Y también responden al ultravioleta, además lejano, es decir, a una luz que no nos podemos ni imaginar. ¿Se entiende esto, no? Una de las cosas que podemos hacer los científicos y que utilizamos receptores de luz ultravioleta es ponernos en los ojos de estos animales. Podemos hacer simulaciones de cómo pensamos que ven estos animales. Así que nos podemos poner en sus ojos. ¿Queréis que lo hagamos? A ver, esto sería una margarita de estas que tienen los pétalos amarillos para nosotros. Ahora, si esta margarita la ponemos bajo una luz ultravioleta y utilizamos receptores, que vosotros sabéis que tenemos, ¿no? Sensores para captar la luz ultravioleta, podemos simular cómo ven estos animales, ¿vale? Entonces, lo que pensamos haciendo esto es que, por ejemplo, la abeja vería esta margarita así, y la misma margarita, y el papagayo la vería con esas tonalidades. Fijaos que nos estamos perdiendo cosas, ¿verdad? Porque ellos ven unos matices y unas tonalidades distintas a los que vemos nosotros. Por eso ven el mundo de forma distinta, porque tienen distintos fotorreceptores. Aprovecho esto para deciros que estas simulaciones hay que cogerlas un poquito con pinzas, ¿vale? Porque esto es como si cogiéramos sus fotorreceptores y lo pusiéramos en nuestro cerebro, ¿vale? Estamos como humanizando las imágenes, porque probablemente la imagen que vea una abeja sea mucho menos nítida de la que vemos nosotros, por lo que os digo de los fotorreceptores, ¿vale? Y muy probablemente la imagen que vea el papagayo sea mucho más nítida que la que vemos nosotros. ¿Se entiende eso, no? Al final, estas simulaciones que vais a ver en muchos sitios de así ve un perro, así ve no sé qué, es como si pusiéramos sus ojos en nuestro cerebro. Entonces hay que tener un poco de precaución con las comparaciones que hacemos de estas cuestiones, ¿vale? Entonces, ¿El perro y los toros ven los colores? El perro es como si fuese un daltónico. Solo tiene 2 tipos de fotorreceptores y pasa lo mismo con los gatos. No ven el color rojo muy bien. Y lo que le pasa al toro es que a pesar de que también tiene solo 2 fotorreceptores, es dicrómata y es un poco daltónico, lo que le pasa es que lo que le llama la atención al toro no es el color, lo que le llama la atención es el movimiento. Eso es, sí. Vale, entonces, ¿esto qué animal es? Sí que sabéis, ¿no? Un estornino. Para nosotros los estorninos son negros o marrones, con algunas pintitas blancas por ahí, no sé qué. Vale, ¿verdad? Un poco aburrido el estornino. Vale. Si ponemos el estornino bajo una luz ultravioleta y nos ponemos como si fuésemos otro estornino, es decir, que vemos la luz ultravioleta, fijaos lo que nos estamos perdiendo.
Esto es como pensamos, otra vez, ¿vale? Entre comillas, como pensamos que se ven entre ellos. Ven los colores que nosotros no somos capaces de ver, porque no tenemos sensores para luz ultravioleta en nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, ¿el toro de qué color ve? Ve como si fuese una persona daltónica. Hablaremos de los daltónicos la semana que viene y veremos por qué hay personas daltónicas. Hay muchas clases de daltonismo. Sí, muchas distintas. Vale, otra cosa que tienen los animales que no tenemos nosotros, por hablar de otra cosa distinta que no sean los colores, es la membrana nictitante. ¿Os suena esto? ¿Sabéis lo que es? Pues nosotros tenemos párpados, ¿no? Los párpados nos sirven para limpiarnos los ojos, espero, ¿no? Sí, ¿verdad? No nos limpiéis así, por favor, ¿eh? No. Pero hay animales que no tienen párpados. Tienen lo que se llama la membrana nictitante. Muchos de estos animales son depredadores o animales que se los comen otros animales. Entonces, si cierran los párpados, corren el riesgo de que se los zampen o se pierdan algo que están cazando, que tienen que cazar. Entonces, la membrana nictitante es una membrana transparente, que lo que hace es como una especie de párpado extra, que lo que hace es pasar por encima del ojo, de la córnea, sin necesidad de cerrarlo completamente. No, voy a poneros unos vídeos para que lo veáis. Ahí lo tenéis, está en cámara lenta, ¿lo veis? ¿Lo habéis visto alguna vez? Además es súper rápido, claro, tiene que ser muy rápido, por eso está a cámara lenta. Y ahora os pongo el del lagarto este que tenéis aquí, que es igual, ¿vale? También a cámara lenta. Venga, ahí está, bueno, no a cámara lenta. ¿Lo veis, verdad? No cierra el ojo completamente, es una membrana que es semitransparente para no tener que cerrar el ojo, además va muy rápido, precisamente pues para no perderse nada, obviamente, ¿vale? Vale, pues tanto los gatos como nosotros, este es mi ojo, tenemos como una reminiscencia de esa membrana nictitante. Eso que tenéis ahí se llama plica semilunaris. Lo tenemos aquí justo donde tenemos el lagrimal, ahí. Tenemos una membranita un poco ahí que sobresale y que en muchos animales, sobre todo los gatos que la tienen un poquito más grande, se suele infectar. No sé si os suena esto que se le pone así muy rojo. Vale, pues lo que se le infecta es eso, la plica semilunaris. Como os digo, es como una especie de reminiscencia de haber tenido ese tipo de membrana. Vale, voy terminando. Os pongo aquí esta imagen para que me digáis qué animal tiene estos ojos. Esto es solo una imagen muy pequeñita, ¿vale? Mira, los que han venido a mis clases seguramente ya lo sabéis, ¿no? ¿Alguien me dice algo? ¿Qué puede ser este? ¿Qué animal puede ser? Algo del agua, ¿verdad? Pero no es ni un calamar ni un pulpo. ¿Tiene más? Ahora os enseño los ojos que tiene. No, no es el pulpo, no es calamar. No. ¿No os acordáis de lo que es? Es una vieira. Las vieiras tienen 200 ojos. Bueno, os he puesto una que tiene los ojos azules porque son más monas, pero las vieiras estas las del peregrino, las que tienen porque no sé si os dais cuenta que estas tienen las dos valvas como cóncavas. La del peregrino tiene una cóncava y otra plana, ¿no? Bueno, pues esa especie tiene los ojos marrones o negros, muy chiquititos. Están todos así, como veis, en la base, en el manto, lo que se llama el manto, en el perfil del manto, ¿vale? Y vosotros os preguntaréis, o si no os lo pregunto yo, ¿para qué quiere una almeja ojos? ¿Para qué quiere una almeja ojos? Atacar, ¿no? Para poder huir. Claro, para defenderse, tenéis que pensar que estos ojos no son como los nuestros, ¿vale? Realmente son como simplemente un sensor de luz, no interpreta la información visual que le llega ahí. ¿Vale? Simplemente es como si fuese una cámara, ¿no? Que cuando pasa un animal por delante, pues detecta que se ha ido la luz, ¿no? Entonces, claro, le sirven pues para o bien cuando pasa eso, cerrar las valvas o salir nadando. ¿Lo habéis visto cómo nadan las almejas, no? Bueno, pues eso, tienen ojos precisamente para permitirles eso. No todas las almejas tienen ojos, ¿eh? Pero esta sí, tiene 200. Vale, otra curiosidad, las ranas tienen lo que se llama visión selectiva. Las ranas, tienen visión selectiva. Esto sería nuestra visión y esa es la de la rana. Es selectiva porque enfoca muy bien algo que se está moviendo. Supongo que os habréis preguntado cómo es posible que una rana, cuando está un mosquito por ahí volando, sepa perfectamente dónde está el mosquito. ¿Cómo es posible? Pues es porque lo que está enfocado para ellos es lo que se está moviendo. Se desenfoca todo lo demás.
Entonces, claro, pues digamos que tiene mucha precisión a la hora de saber dónde está algo, ¿no? Os voy a poner un vídeo que simula esto que os estoy diciendo. ¿Veis? La mariposa se está moviendo, pero cuando ya se deja de mover se vuelve borrosa. Repito, esto es una simulación, ¿vale? O sea, que entendáis que es porque lo que les pasa es eso. Y termino con mi animal favorito siempre. La gamba mantis. ¿Os gusta la gamba mantis? Es preciosa. Vale, fijaos los colores que tiene. Si tiene colores, es porque ve colores. Vale, y ve muchos colores, como veis ahí. Bueno, la gamba mantis es un animal que, bueno, aquí en España sí que tenemos gamba mantis, pero no con estos colores. Estas son las que están en Australia, que son siempre las más exóticas. Las que tenemos aquí son las galeras, os suenan las galeras, ¿no? Pues esas son, que no tienen estos colores tan vistosos, pero bueno, son de la misma familia, digamos, ¿vale? Fijaos qué chula es, tiene, no sé si lo veis aquí, tiene como un par de apéndices, ahora vamos a ver en un vídeo que os he traído, un par de apéndices como si fuesen unos, así como unas patas delanteras que están como retraídas. Y lo que se dice es que tiene el puñetazo más rápido del mundo, es decir, tiene una velocidad inmensa en lanzar esas patas para adelante, pero además no solo eso, fijaos, esto lo hace en el fondo del mar, casi no llega nada de luz. ¿Y cómo es posible que sepa perfectamente dónde está el cangrejo o dónde está el animal que va a cazar? Porque además sale con una velocidad escopetada y hace ¡pumpa! Y perfectamente sabe dónde está el bicho. ¿Cómo es posible? Pues porque tiene una visión alucinante. Entonces, os voy a traer el vídeo que esto está en cámara lenta, ¿lo veis? Y hace ¡pumba! Y perfectamente sabe dónde está el cangrejo. Casi sin luz. Vale, esto es, como os digo, bueno, que sepáis que estos bichos no se pueden tener en los acuarios de casa porque tiene un puñetazo no solo rápido, sino además muy potente. Se carga los cristales de los acuarios de los de casa, ¿eh? Los acuarios de estos así profesionales, no, pero los de casa sí. Vale, entonces, como ya sabéis, nosotros tenemos 3 tipos de conos, rojo, verde y azul. ¿Cuántos conos pensáis que tiene la gamba mantis con esos colores tan bonitos que tenía? Muchos. Tiene 16 tipos de conos distintos. Ven todo lo que nosotros vemos y más, pero además son capaces de distinguir la luz infrarroja y la ultravioleta, pero además tienen muchos conos distintos para distintas longitudes de onda de la luz ultravioleta. O sea, es una pasada, es una bestialidad. Eso es porque, no sé si sabéis, bueno, en el mar, en el agua, cuando llega la luz, se va dispersando la luz y claro, lo que llega en el fondo del mar no tiene nada que ver con la luz que está en la superficie. De hecho, la luz que antes se va o se difunde en el mar es la roja, porque es la que tiene menos potencia para entrar en el mar, ¿vale? Y de hecho, la mayor parte de los animales que viven en el fondo del mar, ¿de qué color son? De todos. ¿De qué color son los que están en el fondo del mar? Los que quieran pasar desapercibidos, ¿de qué color pensáis que tienen que ser? Rojos. Los animales rojos en el fondo del mar son los que mejor pasan desapercibidos. No se les ve, porque la luz roja no llega allá al fondo del mar. Bueno, a lo que iba. Fijaos que tienen 2 ojos que se mueven de forma independiente. Cada ojo tiene como 3 compartimentos, lo veis, ¿verdad? Vale. Y eso permite, que se muevan de forma independiente, permite triangular muy bien las distancias. Pueden calcular perfectamente por cómo se mueven los ojos, pueden calcular muy bien las distancias de donde están. Y además de muchos colores distintos, con poquita luz que llegue. Pero además no solo eso. No. Estos animales son capaces de detectar, fijaos, la polarización de la luz. ¿Sabéis lo que es la polarización de la luz? Vosotros tenéis gafas de sol que se llaman, que dicen que tienen cristales polarizados. ¿Para qué es eso? Para quitar los brillos, ¿vale? La luz, cuando incide en un sitio o una superficie, lo que hace es que se dispersa en distintas orientaciones de la luz, ¿no? Del espacio, quiero decir. Nuestras gafas de sol polarizadas lo que hacen es filtrar esos rayos que van en distintas direcciones, así que no nos deslumbramos. Bueno, pues esta gamba es capaz de detectar todas las longitudes de onda de la luz según se dispersan en distintas orientaciones del espacio. Y me diréis, ¿para qué? ¿Para qué quiere una gamba detectar eso? ¿O por qué? Bueno, pues porque mirad, cuando llega la luz a las escamas de los peces,
se dispersa en distintas orientaciones del espacio. Entonces, este animal es capaz de saber dónde está un pez o dónde está el cangrejo por cómo se dispersa la luz cuando choca con el caparazón o cuando choca con las escamas del pez. Porque, bueno, esto igual es una simulación de estas de cómo pensamos que ven, ¿vale? Pero sí que son capaces de ver mucho más matices en los contrastes de las formas por cómo incide la luz en las escamas de los peces. Eso es lo que pensamos que hacen. Porque a saber lo que hacen, ¿eh? Pero ¿por qué ella tiene tanto colorido? Porque son capaces de distinguir muchos colores distintos. Nos tenemos que ir. Dejo esto para la semana que viene. ¿Sí? Nos vamos. Dejo esto para la semana que viene porque quiero enseñar por qué ven también los búhos por la noche, ¿vale? Y son capaces de ver los ratones a kilómetros de distancia.